Bienvenidos al canal Emisarios Unidos da Luz. Si disfrutas esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Ahora comencemos con la historia. Accidentalmente tomé la medicación de mi compañero de casa, pensando que estaba tomando la medicación que me recetaron. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, y sin darme cuenta del error que había cometido, decidí recostarme en el salón por un rato. En cuestión de segundos, estaba empapado de sudor y mi respiración se hizo cada vez más difícil. De repente estaba fuera de mi cuerpo, y lo miraba desde mi posición cerca del techo. Mientras flotaba sobre mi cuerpo, experimenté la más profunda serenidad y lucidez, tal que sentí como si hubiera despertado de un sueño a la realidad. En el cuerpo espiritual, me sentí liberado de las ataduras de mi existencia terrenal, y de tener que complacer las necesidades y deseos de un cuerpo. En el cuerpo espiritual, experimenté una increíble ligereza de ser, una paz, alegría y euforia indescriptibles que excedieron con creces la experiencia cumbre de la vida corporal. Mientras disfrutaba de los rayos dorados líquidos del sol en el reino del espíritu, noté que los colores de todo en ese reino parecían más vibrantes y variados, y de un espectro etéreo. Cuando comencé a recordar cómo y por qué llegué al reino del espíritu, mi sensación de paz y felicidad pronto fue reemplazada por sentimientos de preocupación por mi familia, quienes llegaban a casa y encontraban mi cadáver reposado en el salón. Mientras contemplaba ansiosamente las posibilidades, mis pensamientos fueron repentinamente interrumpidos por la visión de dos entidades espirituales hablando en la distancia, y mientras conversaban, pude discernir que era yo y el tema de mi futuro que los dos seres estaban discutiendo. Mientras esos seres propicios deliberaban sobre asuntos relacionados con mi destino, me di cuenta de un portal debajo de mí, y supe instintivamente y por su apariencia que el portal era de hecho una entrada al reino de los condenados. Sin embargo, cuando miré hacia arriba, pude ver un sendero hecho de oro puro traslúcido, y supe de inmediato que ese sendero conducía al cielo y al trono de Dios. Mientras mi destino era decidido por los enigmáticos seres en ese lugar de suspenso, en ese abismo entre el cielo y el infierno, experimenté cierta inquietud al saber que mi destino estaba tan precariamente preparado. Sin embargo, la inquietud que sentía palideció en importancia ante el temor, y un presentimiento que sentí cuando imaginé el shock inicial, el dolor y la desesperación subsiguientes, y las cicatrices emocionales que sufriría mi familia al descubrir mi cadáver. Sin tener idea de cómo iba a lograr mi objetivo, resolví dentro de mí en ese momento que efectivamente regresaría a ello y a mi vida terrenal. Dios, ayúdame, lloré en mi sentimiento de impotencia, y mientras lloraba, pude sentir mi cuerpo espiritual siendo arrastrado hacia adelante en vuelo hacia un destino incierto, como por una fuerza invisible. No mucho después, me encontré flotando sobre el techo de la casa familiar, e incluso desde esa altura, pude ver a través del techo mi cuerpo que yacía sin vida en el salón de la sala. Simplemente pensando en reunirme con mi cuerpo, podía sentir que mi cuerpo espiritual era atraído a reunirse con él. No mucho después de reunirme con mi cuerpo, abrí los ojos al mundo que había dejado atrás, pero mi cuerpo volvió a su estado de equilibrio. Mientras yacía en el salón en un estado de calma, pensé en todo lo que sucedió durante mi experiencia extracorporal y, en particular, recordé la felicidad, la paz y la alegría que experimenté en el reino del espíritu. Por mucho que me hubiera encantado permanecer en ese reino celestial, agradecí a Dios por ayudarme en mi momento de necesidad, y por ayudarme a encontrar el camino de regreso. Me preguntaba acerca de los seres espirituales que deliberaban sobre mi destino y, por lo que pude sentir de su energía, llegué a la conclusión de que esos seres eran seres de luz o seres angelicales que trabajaban como emisarios de Dios. Finalmente descubrí por un médico que lo que experimenté fue un paro cardíaco inducido químicamente y, por la gracia de Dios, mi error no causó un daño permanente a mi corazón. El final de la historia 1. Historia 2. En mi juventud me consideraba un cristiano devoto, pero a los 18 años, en mi creciente desilusión y desconfianza hacia el cristianismo y hacia la religión en general, llegué a despreciar a los cristianos, y a afirmar la inutilidad de la religión por completo. Sin embargo, a la edad de 18 años, tuve mi primer roce con la muerte cuando estuve involucrado en un accidente automovilístico, y debido a que estuve tan cerca de las puertas de la muerte como resultado de ese accidente, la cuestión de mi salvación comenzó a consumirme. A mi miedo se sumó la preocupación de que ya estaba entre los condenados como resultado del pacto que hice con Satanás cuando tenía 15 años. En ese acuerdo recibí lo que pedí a cambio de mi alma, y como pago como resultado de ese trato fáustico, creí que mi alma ya estaba vendida y era propiedad de Satanás. A la edad de 18 años, y después de mi roce con la muerte, mi ansiosa preocupación por el destino de mi alma me indujo a un estado de perpetuo nerviosismo que afectó todos los aspectos de mi vida. Pensé que cambiar de trabajo podría proporcionarme la distracción necesaria que me ayudaría a afrontar mis preocupaciones y miedos. Después de encontrar un nuevo trabajo, me mudé a la casa de mis tíos para estar más cerca del lugar de trabajo, pero la oferta de trabajo fue retirada, dejándome con poco más que hacer aparte de sentarme tranquilamente con mis pensamientos. Tener tanto tiempo libre sin ningún objetivo o plan solo sirvió para agravar mi preocupación y ansiedad, y fue para distraerme de mis preocupaciones que comencé a examinar la estantería de mi tía en busca de un libro en que ocuparme.
Mientras hojeaba la estantería, me llamó la atención el libro El ABC del ayuno porque, en ese momento, no tenía idea de lo que significaba el ayuno, y el título por sí solo despertó mi curiosidad. El libro afirmaba que el ayuno es el mejor método para establecer una conexión poderosa con Dios y con el Espíritu, y razoné que necesitaba hacer esa conexión para implorar a Dios mi absolución. Decidí también que mientras ayunaba leería la Biblia para aumentar mis esfuerzos, pero al leer el Antiguo Testamento me desanimé, ya que no tenía idea de cómo iba a conseguir los animales necesarios para realizar el ritual de expiación. Mi hambre exacerbó mi desesperación y, sin embargo, mi pensamiento se volvió increíblemente agudo como resultado del ayuno. Mi agudeza mental se agudizó tanto que podía recordar acontecimientos de toda mi vida con extraordinaria claridad, pero en lugar de sentirme inspirado por el Espíritu de Dios, me afligían cada vez más pensamientos de autocondena y recriminación. Experimenté momentos alegres en los que mi espíritu saltaba de esperanza y alegría, pero luego me enfrentaba a un aluvión de pensamientos decididos a socavar mi ligereza. Mientras yacía en la cama, los espectros me rodeaban y me despreciaban sin piedad, basándose en los actos de maldad que había cometido en el pasado. E incluso comprendiendo mi propensión a juzgarme duramente y con severos prejuicios, hicieron acusaciones y acusaciones extravagantes por cosas de las que ni yo ni ninguna otra persona podíamos ser culpados. Los espectros me recordaron que como ya había hecho un trato con Satanás hace años, no había forma de escapar de mi destino de perdición. Sin embargo, creía que si expiaba mis pecados y recibía el perdón de Dios, mi espíritu aún podría salvarse. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, leí en Hebreos, y en el 8º día de mi ayuno llamé a mi madre, y le expresé mi ansiedad por el hecho de que no podría encontrar ni pagar un animal para sacrificarlo a Dios como acto de contrición. Mi madre me explicó que como estábamos en la dispensación de la gracia, ya no era necesario sacrificar animales para el perdón de los pecados. Después de hablar con ella, comencé a leer el Nuevo Testamento, y de la lectura del Nuevo Testamento pude deducir que Jesús sacrificó su vida para que los pecados fueran perdonados a través de la oración sincera a Dios, y sin necesidad de realizar rituales gratuitos como el sacrificio ritual de animales. Sin embargo, por mucho que la promesa de salvación mencionada en el Nuevo Testamento me llenara de esperanza, todavía quería que alguien me asegurara que la salvación de mi alma era realmente posible. Con ese objetivo en mente, en el día 12 de mi ayuno, comencé a hablar con mi tía sobre lo que había estado leyendo en la Biblia, con la esperanza de que sus palabras me inspiraran y animaran. Comencé a discutir con mi tía lo que había leído acerca del poder del Espíritu Santo, pero mi esperanza de su consuelo pronto se vio frustrada cuando mi tía comenzó a gritar: «Basta de hablar sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es obra del diablo. Te volverás loco o estarás condenado al infierno si te involucras en esas cosas». Perplejo por su reacción, me refugié en mis pensamientos mientras reflexionaba sobre sus palabras, y el posible razonamiento que ella utilizó para llegar a sus conclusiones, que parecían contradecir mi interpretación de la Biblia sobre tales asuntos. Nuestra discusión no me impidió creer en el poder del Espíritu Santo y su potencial para santificar mi alma, y mi tía, sintiendo mi tenacidad para profundizar aún más en mi investigación sobre el tema, fue concisa conmigo durante los días que seguido. La irritación de mi tía por mi interés en aprender más sobre el Espíritu Santo, y continuar ayunando ardía tan ardientemente dentro de ella que en el 16º día de mi ayuno, dejó en claro que abandonar mis intereses era un requisito para continuar alojándome en su casa. Aunque no estuve de acuerdo con los términos de su ultimátum, no me atreví a discutir con ella el tema del Espíritu Santo ni el tema del ayuno a partir de ese día. El ayuno en sí se volvió cada vez más difícil, hasta el punto de que el día 20 comencé a tener fuertes antojos de alimentos que no eran tan fáciles de descartar. Supuse, aunque incorrectamente, que para que un ayuno fuera considerado un verdadero ayuno, tendría que durar 40 días, pero a pesar de lo motivado que estaba para seguir el ejemplo de Jesús, en el día 20 de mi ayuno, decidí era hora de parar. He hecho todo lo que he podido, y te entrego mi alma y mi salvación, oré, y con los ojos cerrados mientras oraba, comencé a tener el sueño más vívido o lúcido. En ese sueño, me encontré sentada en una silla que flotaba sobre lo que parecía ser un portal a través del cual pude identificar un pozo de fuego. Mientras las lenguas de fuego que surgían del portal amenazaban con envolverme, pude escuchar la voz de Satanás acusándome, y recordándome todo el mal que había cometido a lo largo de mi vida. En ese momento me sentí impotente para defenderme, ya que todo lo que él me acusaba eran pecados que efectivamente había cometido. Mientras estaba sentado allí, sintiéndome abatido y derrotado, recibí un destello de inspiración en la forma de un recuerdo de la infancia de mi madre que me ordenaba cerrar las manos en oración. Sin otro recurso, cerré las manos para orar, y mientras oraba con las manos juntas, Satanás dio un paso atrás en retirada, y me di cuenta en ese momento que el simple gesto lo debilitaba, o debilitaba su poder sobre mí. Mientras oraba con las manos juntas, podía sentir una fuerza poderosa tratando de separarlas, y tuve que concentrar toda mi voluntad y todo mi esfuerzo para mantenerlas juntas. Estaba al límite por el esfuerzo de tratar de mantener mis manos entrelazadas, y parecía que a pesar de mi esfuerzo concentrado, las fuerzas que luchaban por separarlas estaban a punto de ganar.
Por desesperación, clamé a Dios con una voz que parecía hacer eco en todo el universo y, mientras gritaba, comencé a moverme por el espacio a gran velocidad, alejándome de Satanás, la silla y el portal al infierno. Después de unos momentos de viajar a través de la oscuridad, comencé a ver una luz a lo lejos que se acercaba rápidamente. ¿Eres realmente tú? Pregunté mientras esa luz, la gloria de Dios, me rodeaba. Fue entonces cuando vi a Jesús, vestido con un manto absolutamente blanco. Su túnica era increíblemente blanca, que contrastaba marcadamente con su vibrante cabello negro. Las mejillas de Jesús parecían demacradas y marcadas por el acné, pero no tenía barba como había supuesto que tendría. Sin embargo, cuando lo miré a los ojos, aparecieron como llamas de fuego negro, y era como si estuviera mirando otro universo dentro de esos ojos. En sus ojos, vi un cosmos infinito e ilimitado, y era un cosmos de amor puro e ilimitado, un amor que tocaba el centro mismo de mi ser. Mientras contemplaba ese universo ilimitado e infinito de amor puro, el poder de ese amor me hizo retroceder con tal fuerza que pensé que estaba siendo impulsado a través de todo el cosmos. De repente, estaba volando hacia el techo de mi apartamento, y pude ver mi cuerpo en el sillón debajo de mí. Me causó mucho malestar volver a entrar en mi cuerpo después de haber experimentado la gloria y magnificencia de Jesús. La pregunta de por qué Jesús no tenía barba era una pregunta que permanecía en el fondo de mi mente, y fue alrededor de 3 meses y medio después de la en que recibí la respuesta a esa pregunta desconcertante. Un día, mientras leía mi Biblia, me encontré con versículos que decían que cuando Jesús fue llevado ante Pilato y los días antes de la crucifixión, la gente arrancaba mechones de pelo de la barba de Jesús, y las cicatrices faciales que eran similares a las cicatrices del acné eran como un resultado de que le arrancaron la barba de la cara. Después de mi experiencia extracorporal, mi madre me contó un relato de una EGN que tuvo años antes, y en su relato describió a Jesús exactamente como se me apareció durante mi EGN. Una noche, mientras trabajaba en el turno de noche en una tienda de conveniencia, un hombre muy atractivo entró a la tienda, se me acercó y me preguntó, ¿no son sus ojos lo más maravilloso? Absolutamente, respondí mientras el hombre permanecía allí sonriendo. Con una sonrisa en su rostro, el hombre me bendijo y salió por la puerta sin comprar nada. No puedo evitar pensar que ese hombre era en realidad un ángel.